Buenas tardes, gracias a todos por su puntual asistencia, como siempre cada miércoles. Hoy en particular tenemos un invitado al cual aprecio mucho porque fue mi profesor. Lo aprecio mucho porque tuve que luchar todavía más cuando no me quiso aceptar como su estudiante. No es reclamo, es un agradecimiento, porque siempre que llegaba tarde. Alguien era muy solicitado cuando estaba activo aquí. Esa fue la razón. Entonces, brevemente, muchos de los ponentes dan un currículum a veces muy amplio. El doctor Avendaño dice solo intento de físico, ese fue su currículum. Pero el doctor Ortiz también es muy modesto y dice que él estudió la licenciatura en física y matemáticas en el 97, en 1977, la maestría aquí mismo en 1980, el doctorado, un PhD en Utah en 1983, es miembro del SNI nivel 3, es emérito desde el 2024, o sea, desde hace poquito. Y bueno, eso es lo más modesto, obviamente. Muchas publicaciones, estudiantes, líder de laboratorio, de líneas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy modesto mi profesor, así como el ponente pasado dijo que yo fui su profesor, ahora se invirtieron aquí los papeles. Doctor Ortiz, Jaime, como te decimos acá entre amigos, te agradezco mucho tu presencia y que estés aquí con nosotros compartiéndonos pues, todo eso que tienes de sapiencia. Te agradezco. Gracias por la invitación. Bueno, el tema es un poco interdisciplinario. Tiene un poco de física molecular, de químico-física, físico-química, física médica, biofísica. Entonces se puede clasificar muy ampliamente. La plática está dividida en las partes que están indicadas ahí. Primero, definir qué son los carotenoides y los flavonoides, estas moléculas muy importantes para la salud humana. El mecanismo antioxidante. ¿Por qué son importantes estas moléculas? Porque tienen un efecto antioxidante. ¿Qué es el efecto antioxidante? Lo voy a explicar brevemente. Y luego, ¿qué técnicas espectroscópicas se pueden utilizar para detectar estas moléculas en la piel humana viva, que es un método no invasivo y que evita tratar de hacer la detección a través de análisis de sangre, que es un método invasivo, ¿no? Y de ahí el desarrollo de algunos dispositivos que en colaboración con un colega que voy a mencionar más adelante se han desarrollado. Bueno, yo no los he desarrollado, él sí, pero que he estado colaborando con él a partir del año, hace 2 años, más o menos. Seguramente conocen la famosa paradoja de EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, la paradoja del gato de Schrödinger, la paradoja de los relativistas de los gemelos, pero también hay una paradoja que seguramente no conocen y que se conoce con el nombre de paradoja europea del Mediterráneo, o también se conoce como paradoja francesa, y que tiene que ver con la paradoja de que las gentes que viven alrededor del Mediterráneo tienen una baja índice de enfermedades cardíacas y de bajo y de otras enfermedades, a pesar de que su alimentación contiene una buena cantidad de materiales, de alimentos grasos, con colesteroles ligeros
que son los que producen o causan problemas cardíacos particularmente. Y la razón por la cual es una paradoja o cómo se explica o se resuelve la paradoja, y es pensando, y que está documentado, a través de la alimentación, que tiene que ver con la alimentación, porque la dieta mediterránea de Europa contiene una cantidad extraordinaria de verduras, verduras, legumbres y de otras plantas, inclusive vino tinto, que aceite de oliva particularmente, que contienen estas moléculas carotenoides o flavonoides en diferentes concentraciones, y que por la cantidad que están involucradas en esos alimentos causan o provocan que la salud de la gente del Mediterráneo sea mejor que la del norte de Europa, donde no hay esa dieta rica en los alimentos que acabo de mencionar. ¿Qué son los carotenoides? Los carotenoides son unas moléculas alargadas, como se puede ver del lado derecho, empezando por el más conocido, que es el beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A. Una vez que se ingiere, genera vitamina A en el organismo. Estas moléculas están compuestas de 40 átomos de carbono en una forma lineal, casi como una molécula o un oligómero de poliacetileno, pero tienen ciertas derivaciones o grupos colgantes a lo largo de la cadena, y algunos casos también tienen anillos fenólicos en los extremos, como se puede ver aquí el beta-caroteno o la zeaxantina. En cambio el licopeno es una molécula lineal completamente. Y bueno, hay otros casos que están aquí descritos. Nosotros en la plática vamos a hablar un poquito más sobre los primeros tres que están aquí. Estas estructuras son muy flexibles, y aquí están dibujadas las que tienen la estructura trans, que es esta forma de zigzag de los enlaces carbono-carbono, pero también puede haber enlaces tipo cis, que por ejemplo aquí se puede ver que eso cambia un poco la forma de las moléculas, inclusive cambia la longitud de las moléculas, y están incorporados estos enlaces cis-trans a lo largo de la cadena. Son moléculas que tienen fuerte absorción óptica en la región azul-verde del espectro visible, forman parte como auxiliares o pigmentos captadores de luz en las plantas, y son auxiliares en la fotosíntesis. O sea, la importancia de estas moléculas no solamente tiene relevancia para la alimentación humana, sino también en la fisiología de las plantas, en particular en la fotosíntesis, en las plantas en los procesos que se realizan, donde se realiza la fotosíntesis. Y son antioxidantes, se llaman o se consideran como antioxidantes eficientes, que voy a explicar qué significa eso. Y protegen a las células, ya hablando de las células del cuerpo humano. Y bueno, ya dije, están abundantemente en frutas y verduras, particularmente las de color, verduras y frutas de color naranja. El nombre de carotenoides viene del griego, en donde la zanahoria se tiene el nombre de caroto, por eso carotenoides.
La zanahoria, la palabra zanahoria en español es de origen árabe, por eso no coincide muy bien con la palabra, el origen en español. Los carotenoides se pueden considerar como biomarcadores en el sentido de que la falta de carotenoides es predictiva de varias condiciones, en enfermedades crónicas, por ejemplo, en la degeneración macular. La mácula es una molécula o una región del ojo al fondo del globo ocular, y que si ahí la concentración de carotenoides es baja, eso causa entonces el fenómeno o la enfermedad de degeneración macular, la cual viene o aparece para gente de edad avanzada, ¿no? Y aquí agregué el comentario de que hay medicamentos o suplementos alimenticios, realmente no es un medicamento propiamente, como el Snelbit, que están cuya composición está principalmente compuesta de carotenoides, de varios carotenoides. También hay estudios, como lo indica en esta figura y en este artículo, en esta ¿cómo se llama? Revista, en donde se ha demostrado que la mortalidad general que la mortalidad de las personas disminuye a medida que la persona o las personas tienen mayor dieta o dieta con mayor cantidad de carotenoides. Y en esta figura la curva en azul representa cómo más rápidamente se muere la gente, perdón por la mala noticia, si es que el contenido de carotenoides o la alimentación es pobre en carotenoides, como se ve que las gentes con este bajo contenido de carotenoides llegan a morir más pronto que las que no ocurre, en las que no ocurre esa situación. Bueno, esto es un poco repetición. Degeneración macular se compone o se mejora si con un aumento en el consumo o dieta de carotenoides. También puede tener efectos más tempranos en cataratas y envejecimiento prematuro de la piel, trastornos de fotosensibilidad. Estos ya son problemas de la piel. También cáncer y, bueno, retinopatía también está relacionada con problemas oculares. Entonces eso, en resumen, es algo de la importancia que tienen los carotenoides. ¿Qué pasa con el caso de los flavonoides? Los flavonoides, en comparación con los carotenoides, son moléculas más pequeñas que están formadas de 15 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, o por lo menos los flavonoides de los que voy a hablar tienen 10 átomos de hidrógeno, y una variante composición de átomos de oxígeno. Son moléculas más pequeñas. El nombre de flavonoides viene del latín
en donde flavo significa amarillo y por lo cual indica que las moléculas estas, la coloración de estas moléculas es, o de los extraídas de las plantas y de las frutas, es de color amarillo. Este es un grupo también un poco más amplio de moléculas, porque hay hasta más de 2000 variedades de flavonoides, y también tienen propiedades antioxidantes que voy a definir un poco más adelante. Y en este caso los flavonoides tienen adicional, en contraste con los carotenoides, tienen propiedades un poquito más benévolas hacia el cáncer o efectos anticancerígenos, y también reducción en el riesgo de enfermedades cardíacas, preservación de la función cerebral y propiedades antiinflamatorias, lo cual no ocurre con los carotenoides. Es importante, o una diferencia importante con los carotenoides son las propiedades antiinflamatorias y antivirales de los flavonoides. La familia de los flavonoides tiene varias subfamilias, como podemos ver aquí. Estas todas están formadas por 3 anillos, 2 de ellos son fenólicos, o sea, tipo benceno, y las que nos voy a escribir con más detalle más adelante son estas 2 tipos de moléculas que se llman flavones y flavonoles. La diferencia entre uno y otro es la posición, es una molécula OH, un ion OH adherido al anillo central. Como se puede ver aquí, este está vacío, pero acá está lleno o adicionado con un ion OH. Estas flavones están contenidos en perejil, tomillo, apio, pimiento rojo dulce, mientras que los flavonoles en cebolla, col, brócoli, manzana, cereza, hinojo, bayas y té verde. Los otros flavonoides varían en la posición de OHs en particular, y déjenme ver aquí, no lo dice, flavonoles son casi iguales que estos, de hecho no distinguen las diferencias, pero bueno, hay un detalle en todas estas moléculas, y es que el anillo de la derecha tiene una movilidad muy alta, se puede girar, o sea, hay isómeros en donde está girada el anillo, el plano del anillo de la derecha, que se conoce con el anillo B, como vamos a ver más adelante, y puede estar girado respecto del plano de los 2 anillos, que es una estructura más rígida. Y esa variante o esa propiedad o grado de libertad que tienen las moléculas o el anillo B tiene efectos interesantes. Los flavonos que estamos o que hemos estado trabajando son estos 3 casos de flavones, empezando por el crisin, que aquí, como les decía, el anillo B, esto es típica notación, el anillo B es el anillo fenólico más libre, mientras que el A es también fenólico, pero está rígidamente amarrado con el anillo C, que es un anillo no fenólico, pero el nombre de esta estructura no recuerdo muy bien, es un poco rara en la nomenclatura química, pero bueno, pues llamaremos anillo C. Este es el caso más simple. El crisin tiene
15 átomos de carbono, 10 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Si agregamos un OH en el anillo B, obtenemos el apigenin, como se puede ver aquí, o si volvemos o agregamos otro anillo otro OH en el anillo B, obtenemos el luteolín. Y así podemos ver cómo va cambiando la composición aquí abajo. Por otro lado, si al anillo C le agregamos un OH, nos da lugar a esta otra molécula conocida como galangin. Si a este galangin le agregamos un OH en el anillo B, tenemos el canferol, y si todavía agregamos otro OH en el anillo B, tenemos el quercetín. El quercetín es uno de los flavonoides más estudiados de toda la familia de flavonoles y de todos los flavonoides. Entonces, como inclusive podemos ver aquí un detalle peculiar, digamos, el apigenin y el galangin tienen la misma fórmula, son isómeros, la misma composición, pero tienen una estructura muy distinta. Bueno, todas estas moléculas tienen el efecto llamado antioxidante, y que brevemente ahora describo en qué consiste ese efecto. Ustedes seguramente han recortado, por ejemplo, aquí una pera a la mitad y lo dejan aproximadamente 30 minutos al aire, y van a encontrar después que originalmente de color completamente blanco, amarilloso, se convierte en un color negro oxidado. Esto se debe a una reacción química muy lenta entre las moléculas del oxígeno del aire, O2, que en su estado base es un estado base triplete de spines, y las moléculas del tejido orgánico que están en estado base singulete. El estado base triplete del oxígeno, de la molécula de oxígeno, es muy raro. Es un caso raro dentro de las diatómicas o de las moléculas que forman el aire que nos rodea, porque otras moléculas diatómicas siempre tienen un estado base singulete. ¿Qué significa singulete, triplete? Significa, viene de la fórmula 2s+1, donde S es el spin total de los electrones de la molécula, que cuando S es igual a 1, 2s+1 es igual a 3, triplete. Cuando S es igual a 0, 2s+1 es igual a 1, singulete. Y aquí un diagrama molecular de la molécula de oxígeno normal en estado base. Esta es una notación un poco mezclada ahí entre notación de física molecular y química y composición química, pero lo importante que se quiere decir aquí, describiendo a la molécula O2 como 3O2, es que el superíndice izquierdo indica la cantidad 2s+1, donde S es igual a 1, o sea, es triplete. ¿Qué es spin total igual a 1? Aquí se puede ver, eso se puede describir en el diagrama aquí de molecular, en donde aquí tenemos la estructura de un átomo de oxígeno, y otro atómico, y para cuando se juntan los dos átomos de oxígeno que está a la derecha y a la izquierda, se forman estos niveles a partir de los niveles atómicos. Esto es una teoría de
de cómo los orbitales atómicos generan orbitales moleculares, o sea, estados de electrónicos que provienen de átomos y cómo forman esos orbitales atómicos, cómo pueden formar orbitales moleculares. Entonces, por ejemplo, aquí aquí no está dibujado otros niveles que también se forman, pero son muy profundos y no tienen mucha relevancia en todo lo que ocurre. Aquí la energía va disminuyendo de arriba para abajo. Entonces aquí empezamos a ver estos niveles, estos dos niveles que se forman en la molécula que está aquí en medio, O2, a los lados están los oxígenos, y se llenan cada uno de estos niveles con 2 electrones, pero por el principio de exclusión tiene que ser espines opuestos. Principio de exclusión de Pauli. Y así vamos llenando hasta cubrir 16 electrones, porque el átomo de oxígeno, un átomo de oxígeno aislado, tiene 8 electrones. Si tenemos la molécula, tendremos que poner en estos orbitales moleculares 16 electrones, y entonces así vamos llenando. Repito, no está dibujado todo el diagrama porque aquí abajo hay más. Y entonces vamos llenando, y luego por la regla de Hund, física atómica molecular, el estado de menor energía predicho por regla de Hund es este que está indicado aquí. Son 2 orbitales con spin 1, o sea, spines sumados. Los electrones tienen spin 1 medio. Cuando se están orientados paralelos, el spin total es 1. Entonces, esta representación diagramática es la de S igual a 1, y por lo tanto es un estado triplete. Este 2S más 1 se conoce con el nombre de multiplicidad de spin. Y más se refiere uno a multiplicidad de spin que al valor de spin propiamente. Y bueno, también esto es de mecánica cuántica. Cuando sumamos 2 spines hay 3 estados. Cuando el spin total de 2 spines es igual a 1, hay 3 estados, por eso también se llama triplete. Cuando el spin total es 0, hay solo un solo estado y es singulete. Bueno, este es un poco lo mismo, visto de otra manera, pero lo interesante de este último diagrama es diagrama de niveles de los estados, de los primeros 2 estados excitados de la molécula de oxígeno. El estado base es este de aquí, y le ponemos como referencia energía 0, y el siguiente, el primer estado excitado, es este de acá, que está no muy lejos del estado base, es apenas a 0.98 electronvolts, y el segundo estado excitado es este otro de acá. La notación es muy peculiar. Nuevamente, esta sí es una notación más regular o formal. Superíndice izquierdo es 2S más 1, este es triplete, este es singulete y este es singulete. La letra griega mayúscula es el valor de la componente de momento angular total de los electrones alrededor que están moviéndose alrededor de los núcleos de oxígeno, y sigma corresponde a ese valor igual a 0, delta a ese momento angular respecto del eje, creo que no lo acabo de decir, del eje interatómico, que es una molécula lineal. Delta significa 2, es una letra código, y sigma es otra vez 0. Y luego
como es una molécula diatómica homonuclear, hay simetría ¿cómo se llama? Pero tiene, un centro de inversión. El centro entre los dos átomos, como son indistinguibles cada uno de los dos átomos de hidrógeno, se espera que toda la distribución, cualquiera que sea la distribución electrónica, tenga una simetría con respecto al centro de los dos átomos. Estas letras griegas en realidad es una notación molecular o de diatómicas que viene heredada de física atómica, donde se recordarán ahí la notación SPDF para describir los orbitales atómicos. Si lo traducen al griego sería sigma pi delta. Entonces este es un orbital sigma, este es un delta, aquí no hay orbitales pi, bueno, aquí hay una notación que contiene eso, pero este ya es tomando en cuenta el desdoblamiento aquí, o más bien la excitación o los niveles de energía asociados a esto de aquí. Bueno, eso viene del diagrama anterior. Y hay un detalle aquí importante que hacer notar, y es que para que haya transición dipolar entre los niveles, se debe las transiciones dipolares permitidas no deben de cambiar la multiplicidad de spin, ni tampoco la simetría, que no dije aquí. G es simetría Gerade o simetría completa, y luego también hay otra simetría que es U, un Gerade, que es antisimetría. Y eso está indicando si los orbitales o las nubes de electrones son pares respecto al punto central entre los átomos. O sea, es una propiedad de funciones pares o impares, pero extendida a 3 dimensiones. Ahora, en vez de cambiar x por menos x en una función y decir que si f de x es igual a menos f de x, o si f de x es igual a f de menos x, es par, Gerade, o si f de x es igual a menos f de menos x, es impar o un Gerade. Pero esto extendido a 3 dimensiones se refiere entonces a r y menos r, cambio la x por una r en 3 dimensiones. Entonces estaba diciendo, no hay posibles transiciones dipolares permitidas. Esto no quiere decir que no ocurran. Lo que pasa es que ocurren, pero con mucha dificultad o mucha lentitud. Son transiciones muy lentas entre estos estados que podemos ver aquí. O sea, no puedo pasar, o me cuesta trabajo pasar del estado base al primer estado excitado, que es de triplete a singulete. Y no necesariamente por la baja energía de separación, sino porque no se cumplen las reglas de selección. Ahí el elemento de matriz de la transición sería igual a 0 si no está permitida la transición, o si es distinta de 0 si está permitida la transición. Siempre pasa, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué es el efecto antioxidante o la oxidación?
moléculas orgánicas es la oxidación, perdón, el estado singulete excitado de la molécula de oxígeno es altamente reactiva y causa, es lo que se trata de evitar, que esa especie de oxígeno molecular actúe sobre moléculas orgánicas. Ese es el efecto oxidante. Es lo que se trata de evitar, y cuando se dice que hay que tomar estos antioxidantes es porque se trata de evitar que esta especie, perdón, esta especie de oxígeno molecular actúe sobre las moléculas orgánicas. El efecto antioxidante o el efecto oxidante primero, o más bien, ¿qué es lo que cambio la iniciación del argumento? Estamos rodeados de oxígeno molecular en estado triplete, porque es el estado base. No le hemos dado suficiente energía para que cambie, y tampoco interacción con la luz necesariamente lo cambia a singulete, al estado de mayor energía. Entonces estamos rodeados de oxígeno triplete. Pero en un ser vivo, en una planta también, o un animal, existen moléculas que en estado base son singuletes, generalmente es la situación, y cuando llega luz de radiación solar, digamos, estas moléculas que se llaman sensibilizadores se excitan y llegan a un estado excitado que eventualmente pueden decaer por fotoemisión, por fluorescencia, con una energía menor que la de excitación, si es que no cambia el estado de spin total. Pero si hay un cambio de spin total, el decaimiento del estado excitado se va por un camino en donde en vez de singulete hay un proceso que cambia de singulete a triplete el estado excitado, y después decae hacia el estado base muy lentamente en un proceso de fosforescencia. Y como es muy lento, los fósforos se ven iluminados o emiten luz mucho tiempo, ¿no? Es la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. En ese camino hacia abajo, esa energía de fluorescencia del fotosensibilizador da la suficiente energía para que el estado triplete suba a su estado singulete. O sea, aquí hay una transformación que está aquí diagramáticamente. Llega la luz, excita la molécula sensibilizadora, luego esa molécula sensibilizadora decae o cambia a triplete, y luego la interacción con... ¿Qué pasó? Apareció Copilot. La interacción del triplete del del sensibilizador con la molécula de oxígeno triplete se convierte en una bomba, que es el oxígeno singulete, que es indeseable, o que tratamos que vamos a tratar de desactivar. O sea, tenemos que deshacernos del singulete, porque si no, esto va a destruir todas las moléculas orgánicas de nuestro cuerpo o de una planta, etcétera. Entonces,
aquí el proceso es el que acabo de mencionar. Perdón. Aquí se está produciendo cambiando el oxígeno triplete a singulete a través del efecto de ciertas moléculas en el cuerpo humano o en una planta, y convirtiendo esto en oxígeno singulete, que es peligroso. Pero entonces aquí viene el efecto de un antioxidante, tratar de desactivar la bomba del singulete, y esto lo hacen los carotenoides o flavonoides, y evitan que se produzca todo esto de degeneración de las moléculas orgánicas de nuestro cuerpo o de una planta. Esto supone también, se tiene la idea de que esto también sería un efecto que nos va a producir o nos va a dar un mayor tiempo de vida ya al humano, etcétera, o a una planta, etcétera, si tratamos de evitar el efecto del oxígeno singulete. Bueno, técnicas espectroscópicas que podríamos usar para detectar. Ahora, ¿cómo detectar los flavonoides, carotenoides, de una manera no invasiva en la piel? ¿Con qué técnicas espectroscópicas, de qué técnicas espectroscópicas estamos hablando? Y bueno, aquí previamente mencionar que la luz incidente del solar sobre la piel tiene varios efectos: dispersión múltiple o dispersión sencilla, fluorescencia y absorción. Las diferentes capas de la piel, aquí está una primera capa, el exodermis, bueno, los nombres vienen más adelante, y otras características de la piel más profundas. Inclusive todavía más profundo están efectos de absorción, por ejemplo, con la sangre, la hemoglobina que está a ras de piel o más a cierta profundidad de la piel. La técnica de absorción es cuando tenemos luz de diferentes longitudes de onda, se hacen pasar por una muestra y detectamos en función de la longitud de onda qué tanta luz pasa a través de la muestra. Esa es absorción o transmisión, es intercambiable un poco las condiciones, se puede hablar de transmisión o de absorción. La fluorescencia utiliza un equipo para Raman o para fluorescencia muy parecido. Se tiene un monocromador de excitación, donde luz de una fuente se descompone en sus varias componentes monocromáticas, se pasa sobre la muestra, que dispersa la luz, o que llega a absorber, más bien la muestra llega a absorber la luz, y luego la muestra emite otra luz diferente, de longitud de onda diferente, que se analiza con otro monocromador, y entonces produce un espectro de fluorescencia o de Raman con un dispositivo experimental parecido en ambos casos. Pero también se puede uno medir la reflectancia de una muestra, y en este caso es un dispositivo aquí más o menos moderno, donde se tiene como en una fibra óptica, una fibra que lleva luz hacia la muestra y otra fibra que recoge la luz reflejada.
Esta es una sección de esta parte aquí que se pone y se coloca encima de la muestra para analizar cómo se refleja la luz y si después con un espectrómetro se analiza en función de la longitud de onda de la luz reflejada, de lo que es la luz reflejada. Bueno, aquí son una introducción de varias cosas. Este es un diagrama que está dibujado típico para un carotenoide, en particular, digamos, beta-caroteno, indicando el proceso de Raman, un proceso de dispersión Raman, pero ese por lo pronto no nos interesa por el momento. Luego, una absorción de un nivel electrónico con sus estados vibracionales asociados a un nivel excitado. De hecho, este es un segundo nivel excitado electrónico, ya que el primer estado excitado en estos carotenoides está prohibido, esta transición está prohibida y se va desde el estado base electrónico hasta el segundo estado excitado electrónico, y después puede pasar del segundo estado electrónico al primer estado electrónico y luego emitir fluorescencia. O sea, en esta subida el espectro de absorción, digamos, tiene esta forma típica para un carotenoide, y la emisión, la fluorescencia, tiene esta otra forma en el espectro. La absorción ocurre a ciertas energías o longitudes de onda, mientras que la fluorescencia ocurre a energías menores, porque hay una pérdida de energía, una termalización de la excitación, y la emisión eventualmente es de menor energía que la de excitación. También se puede producir efectos de cambio de spin, de singuletes. Generalmente son la mayor parte de las moléculas son en su estado base singulete, y todas las transiciones ocurren permitidas o están permitidas en este diagrama, siempre y cuando no cambie el spin. Pero puede haber, como ya vimos en los fotosensibilizadores, puede haber un cambio a estado triplete, en lo que se llama cruzamiento intersistema, y después formándose un estado triplete que decae al estado base de manera prohibida, pero que ocurre de todas maneras, prohibida desde el punto de vista dipolar, y se produce el fenómeno de fosforescencia. Entonces, todos estos fenómenos hay que tenerlos en cuenta para entender cómo tener o diseñar un dispositivo que nos pueda medir los contenidos de carotenoides o flavonoides en términos de la respuesta a través de diferentes espectroscopías. Esta es dispersión Raman. Nada más voy a aquí mencionar el Raman. Entra una luz de excitación que se puede reflejar con la misma longitud de onda, y eso se llama dispersión Rayleigh. Y luego también puede ocurrir que la luz dispersada cambie de longitud de onda, y eso se llama Raman. Si la longitud de onda es mayor que la incidente, se llama Stokes o Raman-Stokes, y si es de menor longitud de onda se llama Raman anti-Stokes.
Y también puede haber en esa interacción o en esa excitación fluorescencia, como ya vimos. Inclusive también puede haber fosforescencia en sistemas más, detallando más las situaciones posibles. Bueno, ahora pasamos a ver cómo se puede detectar espectroscópicamente a los carotenoides, y en particular vamos a describir este aparato, este dispositivo que es el que produce una señal o que nos da una idea del contenido de una manera no invasiva del contenido de carotenoides en la piel humana. Hace 2 años y pico estuvo con nosotros aquí en la escuela dando unas pláticas el doctor Werner Gellermann, que es un condiscípulo mío que estudiamos al mismo tiempo en Utah, y él es uno de los desarrolladores de estos dispositivos con patentes ya concedidas, utilizando el método de Raman resonante y el método de reflectancia difusa o absorción aparente, que es este equipo que inclusive lo utilizamos aquí para medir cómo estaba el contenido de carotenoides de la población estudiantil en un día que estuvimos analizando y tomando mediciones. Bueno, los carotenoides están distribuidos en todo el cuerpo humano, o a diferentes concentraciones, digamos. Particularmente están contenidos, o se puede analizar el contenido de ellos en el suero sanguíneo, y de hecho es la forma más estándar, la regla, el método de oro, el estándar de oro para medir carotenoides es a través de análisis de sangre. Pero como les decía al principio, ese es un método invasivo, significa que nos pican, se lleva al laboratorio, se tarda 1 día, 2 días, y los resultados los tenemos hasta el tercer día, digamos. Pero lo que está desarrollado y lo que estamos describiendo permite hacer una medición que dura apenas unos 10 segundos. Y a través de hacer espectroscopía en la piel viva de una persona. Aquí podemos ver un cromatograma de piel extirpada, y su análisis indicando el contenido de la piel extirpada de señales de carotenoides típicos, luteína, zeaxantina, alfa-crioptatin, beta, etcétera, etcétera. Particularmente aquí está alfa-caroteno, trans-beta-caroteno, cis-beta-caroteno, señales que están indicando que la piel contiene carotenoides. Este análisis también implicaría una forma de obtener contenidos de carotenoides, pero se necesita primero extirpar piel, luego hacer el análisis, luego tener los resultados, luego analizarlos, y esto tendríamos el resultado en 2-3 días igualmente. Es invasivo porque necesitan recortar un pedazo de piel y hacer el análisis.
En la piel viva, los espectros de absorción o reflectancia contienen señal de la sangre. Si vemos un dedo de la mano y lo presionamos el dedo con el otro de los dedos, podemos ver que de repente se quita el color rojo o rosado, y un momento, en unos segundos, se expone el color típico de la piel. Eso está indicando que lo que estamos viendo por reflexión contiene una señal de la sangre o de la hemoglobina, tanto oxigenada como no oxigenada, porque es la circulación de la sangre, trae hemoglobina oxigenada y se lleva al revés, nos trae sí, está bien. Nos trae oxigenada y se regresa sin oxigenar. Sin embargo, esto ocurre si estamos viendo la luz reflejada o la absorción de luz, pero con espectros Raman eso no es relevante. Podemos hacer Raman en la piel sin que la sangre o la señal de sangre esté afectando, porque eso está en otro lado, espectralmente hablando, como ahorita vamos a ver. También eso ocurre en la piel viva. En la piel estirpada, como no hay sangre, pues no hay problema, pero ese otra vez es un método invasivo. Entonces, si queremos medir en la piel viva, necesitamos distinguir o discriminar entre la señal de la piel propiamente y lo que estamos viendo adicional, que es la sangre, la coloración roja, que podemos evitar momentáneamente si presionamos el dedo momentáneamente por unos cuantos segundos. Y vamos a hablar de dos métodos entonces, de reflectancia, método de reflectancia y método de Raman. Lo que estamos viendo aquí son los 3 carotenos que había mencionado: beta-caroteno, zeaxantina, licopeno, y solamente estoy considerando estos 3 como ejemplo. Aquí podemos ver, aquí hay una estructura un poco combinada de cis-trans en la cadena principal, por eso no se ve zigzag solamente. El beta-caroteno, los anillos en los extremos se pueden ver más o menos aquí. La zeaxantina, en el licopeno, que es una lineal, no hay anillos. En la zeaxantina sí hay anillos, pero también hay 2 oxígenos en cada lado. En fin, si uno mide los espectros de absorción, se obtienen estos curvas para el beta-caroteno, para la zeaxantina y para el licopeno. Y podemos ver aquí que si escogemos para Raman una excitación que esté encima de las curvas de absorción, lo que estaríamos haciendo es lo que se llama Raman resonante, porque estamos causando que la luz de excitación se absorba y nos dé posiblemente una amplificación de las señales para ciertos modos vibracionales. Esto está relacionado con algo que pasé muy rápido aquí, que es este diagrama en donde estamos excitando el estado base a un estado excitado,
donde se absorbe la energía de excitación y luego decae o de manera no se me fue sin conservarse la energía, se decae a estados vibracionales diferentes en efectos Raman, diferentes a diferentes niveles vibracionales del estado base. O sea, el Raman resonante, la ventaja de Raman resonante es que uno puede amplificar señales para ciertos modos vibracionales, siempre y cuando revise uno que la excitación esté cayendo sobre una región espectral que tenga absorción. La sustancia, hay que combinar la absorción con las vibraciones de la molécula. Entonces, la señal típica o la longitud de onda típica de un láser de argón es de 488 nanómetros, y esa está en esta figura mostrada en esta línea vertical, y para esa excitación la señal Raman nos da en este rango de frecuencias o de desplazamiento Raman, nos dan estos 3 picos para estos 3 carotenoides. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué se producen o cuáles son esas vibraciones que están dándonos esos picos? Raman es una técnica, no lo dije, pero es una técnica que nos está dando información sobre las vibraciones de los núcleos de los núcleos atómicos que forman una molécula. Y aquí podemos ver cómo están vibrando para cada uno de esos picos la molécula. Y este pico más intenso, aunque no se ve de lejos, pero aquí lo que se está estirando y contrayendo son los dobles enlaces carbono-carbono de la cadena principal del carotenoide. Estamos aquí hablando del betacaroteno. En este otro pico, lo que está ocurriendo, estamos sensando la vibración de los enlaces carbono-carbono con enlaces simples que también están a lo largo de la cadena. Esta cadena, que por ahí lo olvidé mencionar, es una cadena alternada de enlaces carbono simples, doble, simple, doble, simple, doble, que se llaman cadena conjugada o enlaces carbono-carbono conjugados, simple, doble, simple, doble. Y entonces lo que estamos viendo es este pico mayor, las vibraciones carbono-carbono con enlace doble, las vibraciones carbono-carbono con enlace simple, y este otro pico más pequeño son el balanceo de los radicales metilo que están colgados a lo largo de la cadena, como se puede ver aquí. Por supuesto también hay movimientos de otras especies aquí a lo largo de la molécula, pero las principales contribuciones son estas vibraciones que acabo de mencionar. Entonces un dispositivo de detección que está patentado por este compañero Werner, está aquí mostrado. Es un sensor que está aquí, que se pone encima de la piel. Como en Raman no hay problema de señal de la sangre, entonces no hay más que ponerlo encima de la piel donde uno piense que es más conveniente. Está conectado con una computadora y un espectrómetro aquí que descompone la señal que viene del sensor y lo pasa a la computadora, obteniéndose estos espectros, que es un espectro realmente de fluorescencia sobre
el cual están algunos picos muy débiles encima de una curva muy ancha o de un pico muy ancho de fluorescencia, y que son las señales Raman. Una vez que uno con el software incorporado quita el fondo, se puede ver la señal o aislar la señal Raman, que es como la que es estos tres picos que habíamos hablado, de los que habíamos hablado anteriormente. Entonces, esto es un equipo ya patentado. A lo mejor hay una versión más comercial que la que está en la fotografía, pero trabaja con un láser de 488 nanómetros. Se puede usar la palma de la mano, el dedo, 30 segundos para medir, y la referencia es el pico más alto, la vibración carbono de doble enlace para calibrar el nivel de carotenoides. Ese es entonces el método por Raman. Ahora, pasando al método de reflexión o reflectancia, aquí podemos, esta es un diagrama compuesto en donde vemos aisladamente las señales de hemoglobina oxigenada y no oxigenada. Esto es una curva son curvas un poco complicadas, tienen varios picos. Si seguimos la roja, podemos distinguir claramente aquí, viene aquí, tiene otros dos picos y luego decae. También la azul tiene aquí un segundo pico por acá. Luego también en la piel hay una componente o una molécula, o las moléculas que colorean a la piel, el color de la piel, que son moléculas que se llaman melanina, o forman un compuesto que se llama melanina. Y luego aquí superpuesto está la señal de absorción del betacaroteno en verde. Este espectro de aquí está superpuesto acá. Entonces, como podemos ver aquí, si queremos medir o distinguir en la piel entre la señal de beta caroteno junto con lo demás que existe ahí, y todavía esto es muy simplificado, seguramente hay otras cosas un poco más, se puede ver que tenemos apenas un rango espectral más o menos posible de análisis, en donde predomina solamente la señal del beta caroteno. Entonces la idea es que en el momento de medir la señal de reflectancia o de absorción aparente, que también se puede deducir de la reflectancia, tendríamos que buscar en esta región espectral y ver si hay señal de una medición experimental, descartando, presionando la piel para el minimizar la señal de la sangre, o sea, de la hemoglobina, y entonces reducir la señal de esta contribución y hacer resaltar entonces la contribución de beta caroteno, ¿no? O de otro de los carotenos que están en la piel. Y eso es lo que hace este diseño que ahorita lo voy a presentar con más detalle. Aquí está la reflectancia medida, luego pasamos de lo medido reflectancia a una absorción aparente con una fórmula que
que se puede deducir, y quitando el fondo se puede ver la señal de esta zona que está entre los 400 y 500 nanómetros, que es esta región que mencionaba yo, y que puede verse que la absorción aparente tiene exactamente la forma de la curva de absorción del beta-caroteno. Y entonces aquí podemos decir que estamos detectando el beta, o los carotenoides, que de hecho, como todos se parecen, o muchos de ellos tienen una señal muy parecida, no estamos distinguiendo entre beta-caroteno o el zeaxantina o el licopeno y otros más que pueden tener una señal parecida. Entonces es un método no específico para un caroteno en particular, sino para un contenido global de carotenos. El aparato que estamos viendo es ya la última versión o la versión comercial. Aquí está el espectrómetro, y donde se pone un dedo en esta parte de aquí con presión, con un resorte, se presiona si no mal recuerdo, como 15 segundos. La computadora analiza la señal, hace un poco de espectroscopía, quita el fondo, y la señal se obtiene de manera comparativa de intensidad relativas, y esta señal que está aquí se puede tomarla o hacer un análisis de la gráfica, y si esta señal es muy alta, muy baja, o este piquito que está aparente aquí, o como un hombro, puede usarse para escalar la contenido de carotenoides en una escala de 0 a 800 en este dispositivo. Bueno, estas son otras, cómo se manejan las curvas. Las curvas en rojo son a cero presión, o sea, sin hacer presión sobre el dedo, y las curvas en azul son haciendo presión sobre el dedo, quitando la señal superpuesta de hemoglobina. Y se puede, al final de cuentas, en los espectros de absorbancia, aquí esta pequeña hombro que está aquí sirve para medir el contenido de carotenoides, o aquí en la reflectancia, acá. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. Y el muestreo que hicimos aquí y en Upita en noviembre y diciembre de 2022, con este aparato que acabo de mostrar, nos da esta respuesta estadística. Se midieron en total a 252 personas, entre estudiantes, profesores y auxiliares de OPAES, auxiliares de educación, administrativos. Aquí está la edad. Por supuesto, la mayor concentración es de estudiantes. Aquí está muy lleno, alrededor de 20 años, 20 más o menos. Y estos de acá son los administrativos y los profesores. Este es FM y Upita. Y los histogramas correspondientes. Y aquí la señal, acá la señal de 0 a 800, o bueno, no hubo nadie de 800, es el máximo, como está concentrado alrededor más o menos de entre 200 y 300, o alrededor de 300 mejor,
la señal de los estudiantes, que está un poquito diferente a la de los administrativos y profesores, está un poquito más a la derecha. Aquí hay unos números. El valor medio total es, bueno, la puntuación debe estar, la puntuación ideal, estadísticamente hablando, debe estar entre 280 y 480. Es un consumo adecuado. Y bueno, el valor medido total o medio total de esos 252 personas fue de 292, que más o menos cae bien en ese rango. Los estudiantes de FM, si medidos por separado, dieron un valor de 264, que está por debajo del ideal. Y los de Opita, que comen mejor que los de FM, tienen 288. Por comparación, una estadística en Estados Unidos, en unas escuelas de North Carolina, que es uno de los estados no muy ricos ni tampoco muy pobres, 112 niños de nivel preescolar dio 266, de secundaria 219, 94 estudiantes de secundaria, 219, estamos mejor nosotros, y de preparatoria 214, todavía mejor. North Carolina no es uno de los estados más ricos de Estados Unidos. Y seguramente estos estudios fueron para inducir a que se mejorara esa situación. Y luego, en Japón hacen tanto caso a todo esto, la importancia de la alimentación, que en los supermercados tienen el aparato montado para que el comprador se decida a comprar fruta, verdura, etcétera, que contengan, para aumentar su contenido de carotenoides. Y aquí ya lo voy a parar. Me faltó los flavonoides, pero bueno, es una historia que se las cuento la próxima. Jaime, muchísimas gracias. Y bueno, damas, caballeros. Gracias. Va a haber una serie de muchas preguntas. Hola, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. En el caso en donde está el promedio de un máximo de 480 en el nivel de carotenoides, ¿qué implica tener más? Porque bueno, al menos en las gráficas de escuela, pues hay varios que tienen 500, 600, incluso hay uno por ahí de como 650. ¿Eso es algo que sea perjudicial para la salud o qué implicaría el tener más de esos 480? En principio no es perjudicial, aunque hay gente, por ejemplo, yo me acuerdo, mi prima se la pasaba comiendo zanahoria, y entonces si le veías la cara tenía color naranja, se veía color naranja. Y así puede ocurrir, ¿no? No sé, puede ser que sea perjudicial, quizá demasiado no es tampoco lo ideal. También puede causar problemas estomacales, supongo yo, o otro tipo de problemas. Vale, gracias. Gracias por la charla. Nos comentaba que para la Asociación Médica de Estados Unidos, como el método predilecto es el de extracción de sangre, ¿no? Las comparaciones entre ese método y medirlo con este aparatito, ¿salta como algún error en la medición o que sean muy distintas? O digamos que podemos concluir que este aparato pues nos da unas mediciones bastante fiables. Sí, es una pregunta importante.
porque hay estudios, y no lo puse ahí, pero en donde inclusive aquí mi colega ha estado publicando en esa dirección, de comparar los resultados de medición de su aparato para venderlo, para que la gente crea en los resultados de medición, contra mediciones hechas a partir de invasivos, a partir de la sangre, ¿no? Del análisis de sangre. Y entonces tiene unas gráficas de correlación, ¿sí? Miden los valores medidos por su método para muestras iguales, no pueden ser iguales, pero sí, para mismas personas. Y entonces hay el eje horizontal, mediciones del aparato, y eje vertical, digamos, mediciones de análisis de sangre. Y se ve cómo se acumulan los datos a lo largo de una cierta región de la gráfica, y se puede medir estadísticamente una coeficiente de correlación estadística, y da valores muy, muy buenos. Pero los detalles ahí ahorita no recuerdo bien. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con la pregunta del compañero, porque veo que están midiendo desde la piel, ¿no? Desde una determinada parte de la piel, como por ejemplo el dedo, para ver la cantidad total de carotenoides en todo el cuerpo. Entonces mi pregunta es cuál es esa relación o tipo de correlación que ustedes tienen para saber a partir de lo que tienen en la piel lo que hay en todo el cuerpo. O sea, cómo sacan esos tipos de relaciones. Sí, inclusive también hay unas estadísticas medidas en piel extirpada del talón del pie, donde se mide sin influencia de la sangre o de la señal superpuesta de hemoglobina, y en diferentes partes de la piel. Y también se encuentran estudios estadísticos y las correlaciones que indican que hay, no dan, claro, las escalas pueden ser diferentes, pero si dan una correlación a la hora de hacer esa gráfica de valores medidos con este aparato y medidos en una zona y en otra, que estén correlacionadas estadísticamente, entonces indica que se está midiendo quizá en otra escala, pero se está midiendo lo mismo, o el contenido de... Ya, entiendo. Ya, es una diferencia de escala. Inclusive también hay trabajos que muestran que no importa el color de la piel, o sea, gente afroamericana, sobre todo en Estados Unidos, mexicana, de origen mexicano, etcétera, blancos, no importa la melanina, que es la molécula o la sustancia que da coloración de la piel, no interviene en los valores. Está como en una de las gráficas se ve que es muy monótono el comportamiento, entonces no interviene en la región espectral que se está midiendo. Ok, gracias. Hola, gracias por la conferencia. Yo tengo una duda igual relacionada con la de los compañeros, pero la mía es con respecto a la escala, porque menciona, o sea, la escala hasta 800, creo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir, o sea, esa escala? Dice nivel de carotenoides, o sea, por ejemplo, 1. ¿Qué sería la concentración de la sustancia por mililitro o algo así? No, es una escala relativa, se puede eventualmente calibrar contra una medición cuantitativa, digamos, ya sea de HPLC o de cromatografía o de análisis de sangre, donde sí se puede cuantificar cantidades por mililitro. Entonces, esto no da directamente la cuantificación
en volumen, pero sí da, como hay una correlación, se puede utilizar mediciones en sangre para calibrar y decir 500 equivale a tanta concentración, ¿no? Aunque ciertamente uno está analizando piel y el otro está analizando ¿cómo se llama? La sangre, que son dos cosas diferentes. Puede haber, pero sí se puede usar para calibrar con más rigor, digamos, usar HPLC, cromatografía, que la gráfica que mostré aquí. Ahí sí hay mediciones cuantitativas y los picos, la intensidad de los picos, se puede ir ahí así, haciendo una calibración, porque este es piel y el otro mide también en piel, ¿no? Ah, ok. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cómo el oxígeno cingulete interactúa o reacciona en el entorno para llegar a ser invasivo? Es por la interacción del oxígeno triplete, que es el estado base de la molécula en el aire, con ciertas moléculas, ya sea en la piel o si se trata de una persona, o en las plantas, ¿no? Y esas moléculas que por ahí puse unos casos. Tienen la función de fotosensibilizador, sensibilizadores. Por ejemplo, las opsinas, algunas proteínas, la melanina, por ejemplo, también, en la piel y en las plantas son las clorofilas, el antiquinonas, en fin, ya es un poco más especializado, pero cuando el oxígeno normal triplete llega en la vecindad de la piel, ciertas moléculas la reconvierten a la triplete en singulete, y ahí es donde es un poco difícil de deshacerse de la singulete, porque ya está ahí en un entorno. Sí. Eso que dice el doctor son causas exógenas, pero también hay endógenas. Un estrés oxidativo. Imagínate que vienes a un examen, pero por algún motivo se siente feo. Ahí se libera una cantidad tremenda de óxido nítrico que va a la molécula y en lugar de que se ancle el oxígeno, se ancla el óxido nítrico. Y donde queda ese oxígeno, y ya está en el pulmón, se empieza a deshacer, y ahí se rompe homolíticamente ese O2, un oxígeno para cada otro, quedan 2 electrones. Esos son de lo más reactivo, son como cuchillo caliente en mantequilla, y deshacer lo que sea. O sea, eso que dice el doctor es cierto, pero también vienen los endógenos, y ahí también, si no lo expuse, pero sí venías con estrés. Pasaste detrás de un auto que está echando humo, y sucede lo mismo. O sea, es una cantidad tremenda de eso. Y los antioxidantes nos ayudan a evitar ese tipo de cosas. Gracias, señor. Muchas gracias. Buenas tardes, muy buena charla. Tengo una pregunta sobre sobre los carotenoides.
¿cómo cambia la cantidad que tienen en los alimentos si estos son congelados, si son hervidos, si son procesados? Yo supondría que si mientras más los modifiquemos hirviéndolos o modificándolos de maneras en donde se puede romper moléculas, por ejemplo, con calentamiento, se va a perder el efecto. Posiblemente, como dices, también el caso de congelamiento, creo que ahí no es tan grave, pero sí el hervir puede ser que rebaje la efectividad. Calor es una energía de desorden, aumenta entropía, evidentemente si hierves, si cueces. Por eso la ola rusa que está en países desarrollados tiende a comer, la ola rusa tiende a comer en sus reuniones todo es crudo, todo es tomate, zanahoria, pepino, todo ese tipo de cosas es crudo. Y como dice el doctor, lo congelado sí se va degradando porque finalmente es un proceso que continúa después de que lo cortan, se llama ex vivo. Y lo congelado lo hace lento, pero no lo detiene. La degradación es lenta, muy lenta, pero no se detiene. Mientras que si hierves, pues estás poniendo entropía. Y entropía implica desorden, y pues se degrada con el obviamente. Muchas gracias. ¿Qué tal, profe? Mi pregunta era más o menos con una gráfica que había mostrado, donde se veía más o menos como la mortalidad con las como concentraciones de estos elementos, ¿no? Y se veía que mientras más consumías, como que había menos mortalidad, pero había como que una excepción. No sé si podría regresar una de esas grafiquitas. Sí. Ajá, y entonces el menor era así como de... no vemos así como que una progresión, sino hay un salto donde, pues... Sí. Después dice, ese es el de menor consumo, luego se salta, este es verde, ¿no? Está por aquí, luego se aumenta el consumo y baja, y luego aumenta el consumo y sube otra vez. Sí, yo también lo noté, no sé qué. No sé por qué, cómo se podría... Pero eso fue de un estudio de... ¿Así nada más un estudio o ya fue así fueron una agrupación de varios estudios y se vio o no sabe? Al preparar la clase quise revisar esta referencia y ya no me dio tiempo. Ya la había yo revisado hace tiempo, pero sí los detalles de la figura no. Y si hay una explicación en la publicación de este efecto, no recuerdo bien. Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la plática. Mi pregunta va un poco relacionada. Ahorita comentaba que no importa el color de la piel, pero yo me pregunto, ¿hay algo más que sí afecte las mediciones? Por ejemplo, el tener algún humectante en la piel, tener suciedad o inclusive tener alguna enfermedad cutánea. Supongo que sí. En el empleo de este aparato no se recomienda que
o se recomienda antes lavarse las manos, porque a lo mejor hasta un poco de grasa acumulada que siempre se acumula en la piel, particularmente en la mano, o si tienen las manos sucias después de hacer talacha, pues seguramente no va a dar buenas mediciones, ¿no? Gracias. Gracias por la plática. Mi duda va con respecto a, bueno, en la gráfica que tiene de las mediciones de SFEM y de la otra escuela, dice, bueno, es que no me acuerdo cuál era, perdón, sugiere que por cada cierta cantidad de unidades que muestra la gráfica se consume una taza de verduras o ese estilo. ¿Esto se ve reflejado a qué tiempo? O sea... Sí, bueno, esos estudios, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, los dietistas o nutriólogos, esta sería una herramienta, este aparato sería una herramienta muy valuable porque puede primero diagnosticar la situación de carotenoides en una persona, y también puede servir para planear una dieta. ¿Dónde estaba eso? Ay. En base a esa escala, o sea, si que por supuesto supongo yo que está basada en cierta estadística, si aumentar la dieta en una taza de zanahorias adicional puede subir, no sé en qué tiempo exactamente, pero significaría quizá una taza diaria. Ok. Eventualmente en un periodo de, no sé, supongo yo, pero habría que revisar las estadísticas en las cuales está basado esa aseveración, en qué tiempo se alcanza a subir el nivel en 100 unidades. Anotar. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la plática, profesor. Mi pregunta también va relacionada con la del compañero de aquí enfrente. Que precisamente nos estaba hablando sobre esta parte de que podemos tener, ¿cómo se llama? Pues cosas que obstruyen en la piel, ¿no? Bueno, en mi caso es precisamente si se han ponderado pues también que la piel posee absorción y pues dispersión de la luz. En ese sentido, realmente sí afecta demasiado, por ejemplo, esa parte, o sea, por ejemplo, ya nos mencionó que en cuanto al color de la piel casi no afecta, pero realmente qué tan poquito es para el sentido de que no lo tomamos en cuenta, por ejemplo. En este dispositivo hay una conversión entre lo medido por reflectancia, son estas curvas, a lo que le llaman absorbancia aparente, porque hay un efecto, digamos, que no ocurre en este dispositivo que mencioné yo. Este de aquí es una combinación de dos fibras, una que lleva la luz incidente y otra que sustrae la luz reflejada. Ahí, como es en una zona muy pequeña, así y probablemente casi el 100% de lo que llega o de la luz que llegó se va a reflejar. Pero en una situación un poco menos cerrada, hay reflexión de la luz, y si uno analiza aquí
con un detector, lo que se está perdiendo una región tridimensional de emisión o de reflexión muy grande. Entonces a veces eso se hace con una esfera, se utilizan dispositivos muy especiales para captar toda la luz reflejada, porque también va a depender de la longitud de onda, la dispersión. La longitud de onda corta se dispersa menos que la de longitud de onda larga. De hecho, es el hecho de que al atardecer se ve el cielo rojo y si no se ve azul. Entonces hay no sé si esa era la pregunta, pero sí hay efectos que tomar en cuenta en cuanto o que son aproximados en cuanto a uno midiendo reflectancia y convertirlo a absorción. Hay un factor ahí que se está despreciando, una cierta aproximación. Y se está despreciando cierta intensidad de luz absorbida o reflejada para hacer el cálculo, digamos, para hacer el análisis de los espectros y hacerlo de una manera, digamos, más rigurosa, si uno tendría la necesidad de hacerlo, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Ahí voy. Hola, mi pregunta va, por ejemplo, la cantidad excesiva de estas moléculas, que son los carotenoides y los flavonoides, ¿es muy sustancial para la absorción de ellas? O sea, ¿si seguirían la misma estadística o habría anomalía en los resultados? A ver, si la cantidad, no entendí si mal. la cantidad excesiva de estas moléculas, de los carotenoides y los flavonoides, es muy sustancial para la absorción de... Sí. ¿Dónde estaban las? Yo diría que el peor de los casos es cuando, o de la medición más incierta, es cuando la cantidad de carotenoides extraída del espectro es muy baja, o cuando alguien no tiene mucho contenido de carotenoides. El error es, digamos, relativo, es muy grande, porque si no hay una señal aquí notable, pues nos vamos ahí a valores muy cercanos a cero, pero con un error muy grande. Mientras más alto sea el pico pues más preciso seguramente es el valor obtenido del dispositivo, y con menor error por sobre lo que sobresale del espectro, ¿no?, en esa zona. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo antes? Buenas tardes, profesor. Gracias por la exposición. Mi duda es acerca de la nomenclatura en los flavonoides, porque, bueno, cuando empieza a agregar el OH, se aumenta el número de oxígeno, pero el número de hidrógeno se mantiene igual. Entonces, mi duda es por qué no cambia en la cantidad de hidrógeno.
Es que uno de los si no hay OHs hay un hidrógeno. Y si se pone un OH, entonces se agrega el oxígeno, pero el hidrógeno que viene adherido al oxígeno cuenta como el que estaba antes. No sé si me expliqué. Sí. El que quitas lo sustituyes por un OH, pero entonces el que estaba ya no es el mismo que o lo traes, pero adherido al oxígeno. O sea, no se pierde el hidrógeno. O sea, el conteo de hidrógeno no se pierde. Ok, gracias. ¿Sí? No, ya no tengo preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es sobre el impacto que tendría en la precisión de las mediciones alguna presencia de algún tratamiento médico o alguna enfermedad de la sangre. No sé si lo hayan usado, bueno, probablemente enfermedades de la piel, o haya gente que ha usado o tratado de usar el dispositivo para hacer diagnósticos sobre enfermedades de la piel, de la sangre. Como de hecho estamos queriendo eliminar la sangre, la señal de la sangre, a lo mejor como está diseñado el aparato, no serviría para diagnosticar enfermedades de sangre, más bien sí para enfermedades de la piel. A lo mejor, cambiando el diseño, se puede intentar medir, en vez de carotenoides, medir sangre, pero no sé si haya alguna idea o haya gente que lo haya querido hacer. La literatura de este campo es ya bastante respetable, hay muchos trabajos, muchas patentes, y entonces sí, pues estar actualizado en todo eso no es tan fácil. Gracias. Bueno, pues agradecemos nuevamente al doctor Ortiz su prestación y agradecemos, muchas gracias.